Jesucristo, roca eterna. Números capítulo 24, versículo 10 nos dice la palabra de Dios así. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Amén. El capítulo 24 de Números representa el fracaso definitivo de la política del miedo de Balac, rey de Moab, y la soberanía absoluta de Dios sobre la palabra profética. A través de este relato observamos que cuando Dios decide bendecir, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda revocar ese decreto. Amén. El cambio de visión, de la adivinación a la revelación. En el capítulo 23, Balaam pronuncia sus 2 primeras parábolas, la primera en los versículos del 7 al 10 y la segunda en los versículos del 18 al 24. Al inicio del capítulo 24, Balaam comprende finalmente que el deseo de Dios no es maldecir a su pueblo. A diferencia de sus intentos anteriores, el texto dice que no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero. Versículo 1. Al fijar su mirada en el desierto y ver el campamento de Israel ordenado por sus tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén. Versículo 2. Esta es una distinción crucial. Balaam deja de manipular señales para ser lleno de la verdad. Su descripción de Israel no es solo estética, sino espiritual. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidos, como huertos junto al río. Amén. Según Número, capítulo 24, versículos 5 y 6. Alabado sea el Señor. Tercera parábola. Va desde el versículo 3 al versículo 9 y describe la belleza y la fuerza de las tiendas de Israel, comparándolo con un león que se agazapa. Dios utiliza la voz de un profeta extranjero para confirmar las promesas hechas siglos atrás a Abraham. En el versículo 9, Balaam declara: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esta frase es un eco directo de Génesis capítulo 12, versículo 3. Amén. El clima del capítulo y de toda la historia de Balaam se encuentra en su 4ª parábola, pronunciada después de que Balac, enfurecido, lo despide sin paga. Nos dice Números capítulo 24, versículo 17: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Amén. Esta parábola tiene 2 niveles de cumplimiento. Primero, histórico: la victoria de David sobre Moab y Edom, versículo 18. Amén. Y el segundo, mesiánico: la estrella simboliza la guía y la luz divina, mientras que el cetro representa la autoridad real. Para el cristianismo, esta es una referencia directa a Jesucristo, el Rey de Reyes, que surge del linaje de Jacob para ejercer dominio eterno. Amén. A su nombre, gloria. 5ª parábola, el versículo 20. Una breve profecía sobre el destino final de Amalek. La 6ª parábola se encuentra desde el versículo 21 al 22, sobre los ceneseos y su futura cautividad por Asiria. La 7ª y última parábola se consigue en el versículo 23 y 24, una advertencia sobre barcos que vendrían de la costa de Quitín para afligir a Siria y Eber. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 25 de Número es uno de los pasajes más sobrios y directos de las Escrituras. Sirve como un recordatorio punzante de que el mayor peligro para el pueblo no siempre proviene del ejército externo, sino de seducción interna y de la apostasía del corazón. Este capítulo nos traslada al valle de Sitín. Aquí, el enemigo cambia de estrategia. Si no puede maldecir a Israel desde la montaña, lo corromperá desde el campamento. El texto comienza con una frase devastadora: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó
a fornicar con las hijas de Moab, según Números capítulo 25, versículo 1. Esta no fue una coincidencia casual, sino una revelación posteriores en Números 31, 16, que nos dice que fue el mismo Balaam quien aconsejó a Balac que la mejor forma de derrotar a Israel era haciéndolos pecar contra su Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La tragedia no fue solo física, sino espiritual. El versículo 3 declara: así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Amén. La unión con Baal-peor significa que Israel había abandonado su exclusividad con el Señor para participar en cultos paganos que incluían sacrificios y ritos inmorales. La respuesta de Dios ante la traición del pacto fue inmediata. Una mortandad comenzó a barrer el campamento. Mientras los líderes y el pueblo fiel lloraba a la entrada del tabernáculo buscando misericordia, ocurrió un acto de insolencia sin precedentes. Nos dice Números capítulo 25, versículo 6, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Zimri, un príncipe de la tribu de Simeón, desafió abiertamente la autoridad de Dios y el dolor del pueblo, exhibiendo su pecado en el momento de mayor crisis. Esto demuestra cómo el pecado, cuando se tolera, cauteriza la conciencia y elimina el temor de Dios. En este momento oscuro surge la figura de Fisne, hijo de Eleazar y nieto del sumo sacerdote Aarón. Al ver la provocación, Fines tomó una lanza y ejecutó el juicio divino en el acto. Este acto no fue un arrebato de violencia injustificada, sino un acto de justicia sacerdotal. Dios mismo lo reivindica diciendo: Fisne ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, movido a celo por mí entre ellos. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, según Números capítulo 25, versículos 11 y 12. El celo de Fines salvó a la nación. Su intervención detuvo la plaga que ya había cobrado la vida de 24,000 personas, allá en el versículo 9. Dios recompensó su fidelidad, otorgándole a su descendencia un sacerdocio perpetuo. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. El capítulo 24 nos enseña que Dios protege a su pueblo, incluso de amenazas que ellos mismos desconocen. Dios estaba transformando una maldición en una promesa de salvación eterna. Amén. El 25 nos enseña que la santidad no es negociable. La historia de Baal-peor advierte que las bendiciones de Dios no son una licencia para libertinaje. La mezcla con el mundo y la idolatría siempre traen muerte, pero el celo por la verdad y la santidad tiene el poder de restaurar la paz y preservar la vida del pueblo. Amén. Alabado sea Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos visto cómo tu bendición sobre tu pueblo es irresistible y cómo nos proteges incluso de enemigos que no vemos. Gracias porque ninguna maldición tiene poder sobre aquellos a quienes tú has bendecido. Y gracias por las promesas de la estrella de Jacob, nuestro Señor Jesucristo, quien reina con cetro de justicia. Amén. Ayúdanos a no descuidar nuestra santidad mientras disfrutamos de tus bendiciones. Que nuestra vida no sea de doble ánimo, sino que permanezcamos firmes en tu pacto, sabiendo que tú eres un Dios santo, pero también un Dios de paz para todos los que le buscan. Amén. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.